¿Cómo estás, Diana Gamboa Aguirre, el pretendido derecho al aborto? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Este es un análisis que haces pues con la UNAM. En realidad lo hice como parte de mi maestría en la Escuela Libre de Derecho, Ah, en la donde Libre de soy Derecho. egresada, Ujú. y me apoyó en la publicación tanto la editorial Tirant como la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos. Pues mira, bien interesante. ¿A qué se refiere este pretendido derecho, entre Ujú. comillas, al aborto? Mira, lo que hago en el libro es precisamente cuestionar esta afirmación que a veces se hace sin mayor reflexión de que el aborto es un presunto derecho. Es decir, que terminar con la vida humana en su etapa más vulnerable es una conducta amparada o protegida por el orden jurídico. No es así. Y en el libro hago todo un desarrollo, primero, de por qué no es así, la parte fáctica, la parte teórica y la parte jurídica, y ya después confronto tres posturas que afirman la visión del aborto como un derecho, que es el feminismo jurídico, el liberalismo jurídico y lo que yo denomino el problemático activismo judicial de nuestra Suprema Corte. Y bueno, pues aquí vemos que están las marchas, ¿no? Que últimamente se han hecho de manera más manifiestas las mujeres reclamando un derecho a decidir por su propio cuerpo, Ujú. ¿no? ¿Qué tú nos dices acerca de esto? Pues mira, el tema termina siendo problemático porque este eslogan de mi cuerpo, mi decisión, digamos, pantanoso en términos fácticos. ¿Por qué? Porque al final la decisión de abortar conlleva necesariamente la terminación con la vida de un otro, ¿no? Que es el propio hijo que está en gestación. Entonces, en tal medida no es una decisión solamente sobre tu cuerpo, sino una decisión sobre la vida que se gesta en tu cuerpo y que además necesariamente depende de ti para subsistir. Sin embargo, entre muchos de los argumentos de las personas que están que son pro aborto, Ujú. o es que no es un hijo, no es un bebé, no es un ser humano, son Así es. células, dicen. Así es. Bueno, justo aquí en el libro yo abordo lo que denomino la premisa fáctica esencial, ¿no? Que es una realidad de hecho. La existencia de vida humana individual es un hecho demostrable, por lo menos desde tres disciplinas científicas: la biología celular, la genética y la embriología. Ahí yo desarrollo todas las fuentes científicas en las cuales se evidencia, pues, que esta es una realidad. Cómo atendemos esa realidad desde el derecho, desde la política, desde la vida en sociedad, es muy diferente a reconocer o negar una realidad. Lamentablemente hoy hay una tendencia a la deshumanización del colectivo humano más frágil, que son los concebidos en gestación. ¿Para qué? Para justificar su exterminio mediante un negocio que, por cierto, es sumamente lucrativo, que es el del aborto. O sea, tú me estás diciendo que mmm, hay vida desde el momento de la concepción Sí. y que finalmente ya cuando pasa esto ya no es solamente el cuerpo de la mujer. Así es, y esto, insisto, es una realidad demostrable. Al final, de repente viene esta idea de, es que no hay consenso, ¿no? Normalmente este es el, entre comillas, argumento que se utiliza. El tema es que el conocimiento científico no se extrae del consenso, se extrae de la evidencia. Y hoy la evidencia disponible más actual nos permite afirmar, sin duda alguna, la individualidad y pertenencia a la especie del concebido en gestación desde su primera etapa unicelular de cigoto. Porque finalmente también te dicen, bueno, hasta tal semana, y hemos visto, bueno, casos realmente espeluznantes a nivel donde ya hay abortos donde ya un bebé está formado, ya ahí está el corazón, está cabecita, están los brazos, están las piernas, o sea, ese es otro Sí, sí, tipo, sí. pero cuando argumentan, pues están las primeras semanas. Sí, 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 normalmente tiende insisto, a deshumanizarse al concebido. ¿Por qué? Porque como está transitando ya sea la etapa embrionaria, la etapa fetal, dicen, bueno, es que todavía a veces la afirmación es que no siente, a veces la afirmación es que no tiene conciencia. Es decir, ¿qué sucede? Se eligen, digamos, categorías arbitrarias para negar el valor de la vida humana en todas sus etapas. Al final, la vida es un continuo que transita distintas etapas. Una es la etapa unicelular de cigoto, la etapa embrionaria, etapa fetal, neonato, joven, adulto, anciano, pero es un mismo continuo que atraviesa un mismo individuo. ¿Cómo es que tú te decides a enfocarte en esta forma de ver este pretendido derecho al aborto cuando hoy lo más común es ver a mujeres jóvenes pro aborto?
Pues realmente lo que sucedió es que en el año 2020, en la primera sala, el ministro González Alcántara publicó un proyecto en el que afirmaba que el estado de Veracruz estaba, digamos, incurriendo en una inconstitucionalidad al omitir destipificar el aborto. ¿Por qué? Porque estábamos frente a un derecho y demás. Ese no fue el proyecto, digamos, en el que se afirmó el aborto como derecho en la Corte, pero generó una discusión en el foro jurídico muy relevante al respecto. Y yo me pregunté, en el contexto de ese debate público, si efectivamente yo tenía derecho a impedir que mis hijos nazcan. Y eso dio lugar a un texto que desarrollé en 3 entregas en la revista Paréntesis Legal, que se llamaba así, sobre el aborto, tengo derecho a impedir que mis hijos nazcan. Entonces, realmente este producto de investigación y de reflexión es la respuesta a esa pregunta que me hice en aquel año pandémico donde estábamos encerrados y me puse a estudiar, a leer, a buscar, a investigar. Eso terminó como mi tesis de maestría en Derecho Constitucional y después mutó para ser un poquito más comprensible y accesible en este libro que tienes en tus manos. Diana, aquí, bueno, pues en este libro se abordan argumentos. Sí. ¿Cómo le haces para abordar los argumentos a favor y en contra? Mira, primero, justo lo que invito siempre al lector es a salirnos de esta dicotomía, ¿no? O sea, al final de cuentas el aborto es una realidad. Verlo desde una visión de estás o a favor o en contra es muy corto de miras porque en realidad es una realidad sumamente compleja que involucra a muchos individuos, que impacta en la sociedad y que tiene efectos tanto jurídicos como de política pública. Entonces, yo lo primero es eso, invito a la honestidad intelectual y al diálogo abierto, respetuoso e informado sobre este tema. ¿Por qué? Porque la calificación que le demos va a definir la política pública, ¿no? Entonces, yo lo que hago aquí es primero un primer gran argumento que desgloso en las 2 premisas que dan esta conclusión. Por ser un individuo humano único y distinto de su madre, el concebido no nacido es digno y su vida merece respeto y protección. Y este argumento, que parece muy complejo, literalmente se basa en 2 premisas. Una fáctica o de hecho, que es la individualidad y pertenencia a la especie humana, que es demostrable, y una teórica o de derecho, que es la dignidad humana, que es decir, el valor inherente a todos los miembros de la familia humana, que se predica desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se aterriza en todos los estados que presuntamente respetan y reconocen los derechos humanos. En ese sentido, hablamos de aborto por un lado, pero hablamos la otra parte, va junto el tema de la legalización, porque finalmente el estar a favor o en contra del aborto tiene que ver con muchas cosas que tienen que ser hasta morales, o sea, cuestiones Claro. éticas, científicas, ¿no? Sí. Sin embargo, la legalización, no sé si vaya para que las mujeres que decidan estén bien o estén mal, tengan derecho o no tengan derecho, sepan que están matando un hijo o ellas crean que son unas células, lo hagan de una manera en lugares donde segura y donde no van a perder pues la vida, donde porque si no sigue habiendo, el aborto va a seguir habiendo de manera clandestina. Y pasan cosas muy terribles también cuando se hace de manera clandestina. Claro, innegablemente. El tema es que la pregunta sobre si estamos o no frente a un derecho es determinante precisamente en función de qué política pública vamos a establecer alrededor de la realidad del aborto. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un delito y un derecho? Un delito lo inhibes, lo previenes, buscas evitar que suceda. Un derecho lo promueves, lo fomentas, buscas que suceda. ¿Queremos que nuestras mujeres aborten? Digamos, ¿queremos promoverlo? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer en la sociedad. A mí me parece que no, y según las feministas de la camada de Marta Lamas tampoco, ¿no? Decían ellas en la jornada hace algunos años, ninguna mujer aborta por gusto. Bueno, ¿qué estamos haciendo para que la mujer no se sienta orillada a la conducta abortiva? ¿Cuál es el acompañamiento que nuestro Estado le da a la maternidad? Ninguno. Dice bien Ingrid Tapia, tenemos un Estado claudicante frente a la maternidad. Entonces, ¿qué pasa? A una mujer en situación vulnerable, ya sea de violencia, de pobreza, de marginación o todas juntas, presenta un embarazo inesperado y ¿qué le ofrece el Estado? No le da salud gestacional, no le da acompañamiento, no la extrae del entorno de violencia, pero ¿qué le dice? Si quieres te mato a tu hijo.
Esa es la solución que le da el Estado. El aborto es un placebo. Las mujeres merecemos y necesitamos mucho más. Y mientras sigamos en este engaño de legal o ilegal, igual va a suceder, etcétera, etcétera, no vamos a atender de raíz cuál es el problema que orilla a muchas mujeres a sentir que el aborto es su único camino. Y prohibirlo no va a incentivar también a esta gente que está lucrando, porque a veces ni siquiera son médicos, ¿sabes? No, deja tú que no sean médicos. Detrás del aborto hay un negocio sumamente lucrativo. Esto está desarrollado ahí, que es, digamos, parte de quienes han fomentado esta distorsión del diálogo público. Este tema de deshumanizar al concebido viene literalmente pensado y planeado desde un negocio que lucra con el exterminio de los más vulnerables, que es el negocio del aborto. Entonces, han invertido en guías prácticas para hablar del aborto y demás. ¿Para qué? Para precisamente hacernos creer que lo que está ahí no es nada. Sin embargo, si seguimos y perpetuamos esta deshumanización, no vamos a encontrar una solución real frente a esta realidad tan compleja y dura que es el aborto. Mira, a mí me gustó una parte, yo la verdad no lo había tenido en físico, sino en digital, que también usted lo puede tener en digital. ¿Dónde lo podemos encontrar? En la página de la editorial Tirarlo Branch. Y o en físico también lo puede tener. Mira, a mí me gustó esto porque pues es de lo que va nuestro podcast y dice las consecuencias psicológicas adversas, ¿no? Y habla de pues unos datos que muchas veces no nos dan a conocer acerca pues de los abortos inducidos y de las mujeres que han abordado, cómo algunas de ellas pueden tener problemas de salud mental. Sí. Dice que 30% aumenta el tener problemas de salud mental en relación con las que no lo han hecho, ¿no? Y dice, el trastorno de salud mental atribuible al aborto representa entre 1.5% y 5.5% de la totalidad de los trastornos mentales de las mujeres. ¿Cómo se llega a estas conclusiones? Fíjate que ahí hago un análisis de varios estudios al respecto, porque ¿qué sucede? Justo en el diálogo sobre el aborto, seguramente habrás escuchado esto, quienes dicen el síndrome postaborto y quienes dicen no existe el síndrome postaborto. Entonces yo encontré un estudio muy interesante de 3 médicos españoles que analizan las dos posturas, ¿no? Las fuentes que hay sobre quienes dicen que existe y quienes dicen que no. Y lo que dicen es ellos es, efectivamente, no hay un cuadro sintomático específico que nos permita afirmar la existencia de un síndrome como tal, pero es innegable que en muchas de las mujeres que realizan un aborto se actualizan consecuencias psicológicas adversas, ¿no? Desde un duelo diferido, desde cuestiones somáticas, ¿no? Presentan cuestiones físicas derivadas de la situación emocional que traen dentro. Entonces, al final de cuentas, la mujer muchas veces sabe lo que está haciendo, ¿no? Muchas veces no, pero muchas veces sí, y al final de cuentas va a tener esta serie de o esta tendencia a presentar consecuencias psicológicas adversas. Hay quienes dicen, no, esto es un tema cultural, no es por cómo el país atiende esta realidad. Bueno, ahí yo muestro unos estudios que investigó Guadalupe Batallán, es una joven argentina muy brillante que ha escrito sobre esto, en los cuales se demuestra que en países como Canadá, creo que Suiza, otro de los países que tienen, digamos, liberalizado el aborto desde hace mucho tiempo, aún así se presentan estos índices de consecuencias psicológicas adversas. Entonces, ¿qué sucede? Es precisamente generar esta conciencia también en las mujeres de que lo que en un negocio te venden como un acto de libertad, de empoderamiento, en última instancia puede tener efectos en el corto, mediano y largo plazo, no solo en tu espacio físico, en tu cuerpo, sino también en tu lado emocional y psicológico. Y bueno, pues hay gente que aborta como método anticonceptivo también. Y como no, si y lo no fuera, creo que no sé qué tanto pudieran tener, ¿no? Bueno, hay fotos aquí, hay también algunas tablas, ¿no? De qué poder hacer, ¿no? Aquí das, ¿qué se puede evitar? Esas son las guías prácticas para hablar del aborto que emite la IPPF, ¿no? Ajá. Para deshumanizar al concebido, si te fijas, qué sí decir y qué no decir. O sea, no decir feto muerto, bebé no nacido, ni niño no nacido. Entonces hay que decir embrión, feto, el producto del embarazo, ¿no? Y esto pues es ¿qué tiene que ver la moral o qué tiene que ver Dios o tiene que ver algo en todo esto?
Pues mira, yo no abordo este diálogo sobre una perspectiva trascendental o espiritual. No, pero te pregunto a No ti me como parece. escritora de esto y abogada, porque Pues luego con mira, los abogados es... el tema de la moral es en lo que me quisiera centrar, porque como humanidad, después de digamos, de la crisis moral que presentamos en la segunda posguerra, lo más evidente o lo más palpable, el holocausto nazi, precisamente buscamos un parámetro de moral secular, racional, asequible para cualquiera con independencia del credo, de la visión espiritual o trascendental que tuviéramos de la vida, y son los derechos humanos. El tema es que los derechos humanos necesitan una base y fundamento que la propia humanidad reconoció en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego reiteró en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es básicamente los tratados que protegen derechos humanos. Y digo, está en la propia locución, pero ¿cuál es esa cualidad? La humanidad, ¿no? Y la humanidad, ¿qué conlleva? Decíamos en el preámbulo de la declaración desde 1948, que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Si una hija tuya, ¿no? Evidentemente, Dios no lo quiera, ¿no? Fuera abusada y quedara embarazada o tuviera un producto, ¿tú la apoyarías en este tema de... Mira, como no tengo hijos, no, hijas, tengo un hijo muy guapo, por cierto, no me puedo ir a esa hipótesis, pero te puedo decir qué haría yo. Ujú. Si yo fuera abusada, si yo me embarazara producto de una violación, yo no abortaría, porque no creo en las penas trascendentales. No creo que un inocente deba pagar por lo que hizo alguien, pues mal, ¿no? Ahí sí no nos gusta de repente estos absolutos de bien o mal. Una violación está mal por donde lo vea uno, ¿no? Yo no lo haría porque no creo que el inocente sea quien tenga que pagar las consecuencias sobre lo que hizo alguien, pues con malas intenciones, en contra de mi voluntad, forzándome a una situación en la que no me quiero ubicar. Pero más allá de mí, ¿qué nos dice el derecho? ¿No? Al final nadie está obligado a ser héroe, ¿no? Ese es también un principio que subyace al derecho penal. Y el tema es, en nuestro derecho reconoce no que la mujer que padeció una violación tiene derecho a terminar con esa vida, sino que si termina con esa vida, el Estado reconoce el contexto particularmente dilemático en el que se ubica y no impone una consecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Se establece un delito que se conoce como no punible. Hay un tipo penal, digamos, legalmente se reconoce que se comete una conducta reprochable. ¿Y cuál es la conducta reprochable socialmente en el aborto? Terminar con una vida humana frágil e inocente. Nada más que por el contexto dilemático en el que se encuentra la mujer que padeció una violación, el Estado, digamos que se reposiciona y dice, yo no voy a intervenir punitivamente ni de ninguna manera porque entiendo la situación en la que te ubicas. Entonces, se comete un delito, eso está reconocido desde el derecho, pero no voy a intervenir en tu esfera ni a atribuirte ninguna consecuencia, porque de alguna manera, desde la política criminal, lo que se reconoce es que la mujer ya está viviendo una consecuencia indeseada. El simple hecho de haber sido violada y tener consecuencias derivado de eso ya es una consecuencia suficiente como para que además el Estado decida intervenir punitivamente. Entonces, eso es lo que yo pienso. Yo no abortaría si sufriera o padeciera una violación. Y bueno, pues también tiene que ver las condiciones de la mujer, cuánto, porque cuántos niños no, pues son, los tienen también y viven en una situación adversa y no por eso no hay que tenerlos. Y yo me gustaría que en algún día habláramos del aborto como el último eslabón, porque ya pasamos por educación, ya pasamos por prevención, Ojalá. ya pasamos por muchas de las cosas que en realidad este punto fuera el último a tratar. Hablábamos aquí con el tema de la vara, a ver, hace unos días, ¿no? Y dices, es el último recurso, que fuera el, o sea, el debate ese fuera el último y no tantas cosas, ¿verdad? Y que estamos viendo. Pues yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Ya sabe usted, El pretendido derecho al aborto de Diana Gamboa Aguirre. Búsquelo, por favor. Y ya sabe que a mí siempre me gusta hablar de algún versículo de la iglesia, de la Biblia, y dice, antes que yo te formara en el vientre de tu madre, yo te conocía. Antes de que tú nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta de naciones. Dice, pues, que pues que Dios nos ve desde el vientre de nuestra madre, entonces pues debemos de ser algo de humanos, ¿no? Ya desde entonces, pero ahí ya sabe que yo respeto todas las posturas, pues para mí hay vida desde el momento de la concepción y aún antes estamos ya predestinados o estamos diseñados para llegar aquí, pero bueno, respetamos todas las posturas. Hacemos una pausa y continuamos.